¿Se observa, joven? Sí, Hola. Sí, listen. Bueno, en realidad estaba hablando de, les decía, al igual como lo que vimos el día de ayer, de la ingeniera que disertó ayer. Por ejemplo, la honorable alcaldía municipal de Guanes igual tiene su Secretaría de Medio Ambiente. Consecuentemente, todas las empresas que están asentadas ahí, ya, tienen que cumplir con lo que exige la ley 1373. Entre ellos está este informe ambiental anual. Donde en este informe anual relacionado al medio ambiente, ellos desarrollan qué actividades han hecho para mejorar en relación al otro año. Por ejemplo, si han presentado su informe anual ambiental del año pasado a esta secretaría, ellos tienen que establecer metas de mejora para el año siguiente. Entonces, por eso es de que planificar, verificar, medir, que está dentro de la ISO 14001. Ustedes se dan cuenta, a través de la ley 373 de nuestro país, prácticamente eso se hace. Sin que sea una norma internacional, pero nuestra ley de forma alguna obliga o implica a las empresas siempre efectuar una mejora continua. Bueno, les decía de que en este documento que lo ejecutan las empresas consultoras, ya les mencionaba de que empezamos este módulo hablando en gestión de calidad, la importancia que tenía desarrollar un sistema de gestión para la empresa Guayabochi, que es una empresa que elabora todos estos tipos de documentos relacionados al medio ambiente. Bien, de acuerdo a la estructura de la empresa que organizó este informe, ¿ya? Y fíjense de que habla de acciones planificadas y aquellas que han sido ejecutadas en cuanto al uso y manejo de sustancias peligrosas. ¿Qué significa sustancias peligrosas? Sustancias peligrosas, en este caso la PIL maneja, por ejemplo, soda cáustica. Además de que es sustancia peligrosa, es una sustancia controlada, donde las empresas, para poder manipular estas sustancias químicas, deben obtener un permiso de la FEM. La FEL va, les pesa, les controla qué han hecho para que no se deriven al uso de precursores, como precursores para el uso de drogas, ¿no? Bueno, entonces de ahí su importancia de lo que ustedes están viendo acá. Acciones planificadas ejecutadas en relación a la contaminación hídrica. En el año 1991 se hizo una auditoría ambiental en nuestro país y se determinó de que varias industrias acá de Santa Cruz contaminaban a las cuencas del río Piraí. Entre esas se tenían dos grandes industrias, la CBN, el kilómetro 14, y estaba la PIB. La sanción fue grande, ¿no? Es un porcentaje de lo que vale la empresa. Pagar una multa de $200,000 o $300,000
Bueno, y como ustedes verán acá, ya, les decía de que también hay que ver qué tratamiento se les va a dar a los residuos sólidos que se generan en las distintas áreas de la empresa. Como así también simultáneamente habla de la salud y seguridad del personal. Todo eso que habló ayer en Se Genera prácticamente está dentro de la ley 373. Lógicamente de que esto para las empresas tienen que presentar al- a la autoridad competente, en este caso direccionarla a la Secretaría de Medio Ambiente de Guardia. Bien, eh, en base a ello es de que este informe anual ambiental que está establecido en el RACIN, y les explicaba qué es el RACIN. El RACIN es nada más que el reglamento ambiental del sector industrial manufacturero. Ahí establece las categorías, qué tipo de impacto se generan en la empresa de acuerdo a su tamaño, volúmenes de producción, consumo de energía y otros. ¿Ya? Entonces es ahí de que el objetivo de este informe, ¿ya? Dice informar a las autoridades ambientales el avance en la ejecución y el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan de Prevención y Mitigación, PPM, y Plan de Aplicación de Seguimiento Ambiental, PASA. Bueno, este informe ya contempla lo siguiente. Yo les decía acá, respecto a los indicadores de rendimiento, si la empresa antes utilizaba 10 litros de agua para producir 1 litro de leche saborizada, pasteurizada y homogenizada, ya se mejora y se optimiza, en vez de usar 10, usan 5. Entonces, el indicador de rendimiento es 1 litro por 10 litros de agua, 1 entre 10 es 0,1. Si bajó a 5, ya, entonces 1 entre 5, bueno, nos da la mitad de lo que antes consumía. Si antes utilizaba energía, digamos, 20 o 30 kilovatios para obtener 1 litro de leche saborizada y lo bajó a 15. Esos son indicadores jóvenes. De tal manera de que habíamos visto explicando ahí en lo que viene a ser la ISO 14001, hablaba de uso de indicadores de rendimiento. Aquí ven, fíjense, en el inicio del periodo utilizaban, ¿cómo se interpreta esto? 1,7, 719 kilogramos de materia prima para producir 1 kilogramo de producto. Pero aquí disminuyó, es decir, que se fue optimizando. ¿Ya? En otras palabras, si yo usaba 1,719 litros de leche para obtener 1 litro de leche saborizada, se hizo una mejora y fue disminuyendo. Si yo antes usaba esta cantidad de energía, ¿ya? Ver la forma de cómo reducir a valores más bajos que esto, ¿ya? Bien, los valores negativos implican de que hubo reducción. Los positivos que hay que mejorar. ¿Listo? Lo mismo acá por residuos, ¿no? Expresados en metros cúbicos como en kilos. ¿Ya? Generalmente esos indicadores son aquellos que deben ser interpretados, ¿no? Dentro de las acciones planificadas,
Por ejemplo, mantener hojas de seguridad, capacitar a los operarios en eso. ¿Qué significa hoja de seguridad? Las hojas de seguridad son, podemos decir, advertencia en el manejo de sustancias peligrosas. Esas hojas de seguridad implican cómo se deben manipular esas sustancias peligrosas. Entonces, habla de capacitar, de tener lugares muy seguros para su almacenamiento, dotar de los equipos de protección para el manipuleo de esta sustancia. Entonces, fíjense, todo aquello que se identificó tal como dice la ISO 14001, lo primero que hay que hacer es identificar qué es lo que hay de mal dentro de la empresa, ¿ya? Y lógicamente para mitigar esos impactos, ¿ya? Se proponen las mejoras, como por ejemplo, hay que y mantener esas hojas de seguridad, hay que capacitar a los trabajadores, hay que almacenar en forma adecuada esas sustancias peligrosas, dotarle de equipos de protección personal, tener un lugar donde se almacenen los residuos peligrosos, ¿ya? Bueno, en realidad yo esto lo pude ver en forma personal en las 2 o 3 veces que fui a hacer inspección a la FIL, una vez acompañando a los del DICAM, el Departamento de Impacto y Medio Ambiente de la Gobernación. Yo trabajaba en la unidad, fui a acompañar, solamente miraba y escuchaba el cuestionamiento que hacían los de medio ambiente a la empresa, ¿no? Bien. Incluso pueden fijarse acá en los lugares donde hay levantamiento de polvo en la circulación de los vehículos, establecer un riego continuo para evitar de que estas partículas entren en suspensión en el medio ambiente. Bueno, como ustedes ven, es algo de, digamos, que les decía a ustedes no podían haber comprendido lo que hablé más de media hora explicando la ISO 14001, mientras no vean cosas reales, ¿no? Que pasan en las empresas como es, ¿ya? Les decía de que esta empresa fue multada en el año 1991. De ahí entonces que desde que ya viene a ser de los peruanos del Grupo Gloria, un grupo muy poderoso económicamente, no se hicieron problemas. No sé cuánto habrán invertido en una planta de tratamiento de aguas residuales. Y es por eso que yo ayer la vi a la ingeniera, hasta por ahí, ¿no? Tienen que ganar experiencia todavía. Las EPSA, por ejemplo, hay veces que no cumplen con el tratamiento de las aguas en cuanto a lo que dice la ley 1333 en hídrico, ¿no? Bueno, esto se detectó hace muchos años. Tuvo que venir gente de La Paz, hicieron tomas de muestra en varios puntos del río Piraí y se determinó qué empresa contaminaban a la cuenca del río Piraí. Bien, esto de acá, por ejemplo, mantenimiento del sistema de aguas del sector de lavado de vehículos. Recuerdo que cuando acompañé a los del DICAN, el tipo le dijo, acá tienen ustedes su lavadero y esta agua y estos barcos que se generan, ¿qué hacen? Y el tipo iba anotando, iba anotando. Bueno,
Entonces, es ahí de que, por ejemplo, esta empresa en el año 2009 ya puso en marcha su sistema de tratamiento de agua. No cuentan con alcantarillado todavía. Mm, De ahí entonces es de que hablan de elaborar sistemas para la captación de estas aguas negras y grises, eh, tal como mencionaba ayer, de que algunas cooperativas como la del Plan 3000, no sé si alguno de ustedes vive por allá, ya habrán implementado un sistema que permita captar las aguas negras y grises. ¿Qué son aguas negras y qué son aguas grises? Las aguas grises son aguas que resultan de, de lavado de los platos, donde se lava ropa, y las negras son las aguas provenientes de los baños higiénicos. Entonces, se hablaba de que estas cooperativas, algunas de Dice, esas, disculpe, ¿sí? a ese momento donde comentaba que en el plan 3000, bueno, por ejemplo, aquí donde yo vivo, se asfaltó la avenida, ¿Ya? eh, y por lo tanto no contamos con un sistema de alcantarillado y el agua sí o sí tiene que salir a la calle. Sí, es lo que yo ya le La verdad, yo di. ayer a la ingeniera a la que habló, yo no le daría coherencia, porque en muchos casos se hacen denuncias o se hace lo que es necesario para que la alcaldía haga algo, y nunca, ni siquiera nos aparecen, digamos. El caso, pura charla, dije yo ayer. No, por eso, Licenciado, por eso es que yo hablé y dije de este caso. Honestamente, yo asesoré a un ingeniero civil y se hizo un análisis de 3 posibilidades de lagunas de oxidación. Eh, ¿Cuánto iba a costar ese sistema de tratamiento? Eh, ¿Cuántos kilómetros se requería para entubar y llegar hasta las lagunas de oxidación? Todo ese trabajo, como les digo, yo lo tengo. Por eso a veces yo escucho, igual como usted ha pensado, ¿no? Eh, yo la vi muy joven esa ingeniera y tiene un cargo de alta responsabilidad, pero bueno, ojalá que todo mejore, ¿no? es la muñeca. Licenciado, Sí, Ariel. eh, eso de las aguas residuales, ¿usted cómo lo ve que la empresa encargada de hacer el alcantarillado sanitario realice el cobro, o sea, a cada domicilio para que se le instale cuando debería ser responsabilidad de la alcaldía, ¿no? Cubrir todo el 100% del alcantarillado sanitario? No, eso está reglamentado. En este caso, por ejemplo, la mayoría de los que contamos con alcantarillado Sí. se debe gran parte a que Saguapaz es la empresa que ha hecho su trabajo. ¿Alguna vez no han ido a las lagunas de oxidación? No, Bueno, por ejemplo, dentro de lo que es la carrera de ingeniería, en el primer módulo, cuando llegan química, el ingeniero Toyama y los que dan química tienen una visita a estas lagunas. Y ahí ya por lo menos ya hay un criterio, una idea, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, la mayoría de esas empresas, por ejemplo, en Guarne solamente la mitad de la población tiene alcantarillado, hay otra mitad que no lo tiene. Eh, Hay cosas así jóvenes que, pucha, que es responsabilidad del gobierno central, al igual que los gobiernos departamentales y las alcaldías, ¿no? Lo que decía Ariel. Por eso es que
yo les decía, en esta materia, yo les estoy mostrando algo real para que ustedes puedan comprender. En este caso, aquí, por ejemplo, esta empresa, ¿ya? Lo primero que hace es identificar, ¿no? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué impacto? ¿Qué es lo que hay que mejorar? Se establece un tiempo y empiezan a desarrollar. O sea, fíjense, lo que les decía es que a ustedes les va a permitir rápido captar lo que cuando uno habla y no ve cómo se aplica, entonces es más difícil de comprender, ¿no? Entonces aquí vean las acciones que hacen en este caso la PIL, ¿no? De minimizar esos impactos en, digamos, del lado de los vehículos, dice, los vestigios de hidrocarburos que son arrastrados por el agua en forma superficial y que proceden de lavaderos son disgregados en la denominada cámara de separación de aceite. O sea, ya ellos implementan un sistema de tratamiento, ¿ya? Pero es lógico, ¿no? Como no hay alcantarillado o algo así, entonces, por último, esto van a tener que contratar una empresa de afuera que haga el recojo y limpieza de estas cámaras. Y lo que ayer mostraba era, esta ingeniera, es de que si yo, por ejemplo, creo mi empresa para hacer limpieza de pozos domiciliarios, alguien se le llenó su pozo, entonces llama a una empresa, esa empresa tiene que tener licencia para poder hacer esos trabajos y por último hacer una deposición final, no es nomás ir, me voy carretera Camiri y donde no haya nadie, nada, y voy y voto mis recibos, ¿no? No puede ser. Entonces estas empresas tienen un permiso para ir y votar dentro de las lagunas de oxidación. ¿Está claro, jóvenes? Jóvenes. Positivo. Bueno, eso es lo que hay empresas que no tienen, digamos, pero se ven obligadas a contratar otras para que hagan un servicio de disposición final de sus residuos. Por ejemplo, dice capacitar a los operarios en especial en el área de producción en la temática de producción más limpia. ¿Qué significa producción más limpia? Producción más limpia significa ver la forma de cómo minimizar el uso de los recursos, ¿ya? Minimizar los riesgos de impactos que se generan en el proceso productivo, de tal manera de que al mitigar, aunque sea un 10 o un 20%, es un logro. Concientizar a los trabajadores, empleados y personal de servicios externos en el mejor uso del recurso del agua. Por ejemplo, si vienen un cliente y quiere entrar al baño o hacer uso del agua, por ejemplo, de que no bote, no abre con fuerza ese grifo y bote el agua por demás. Abre de forma regular que le permite hacer uso adecuado del agua. Por eso les decía de que eh, el recurso que es el agua, no sé realmente qué podrá pasar más adelante, ¿no? Si es que hubiera una disminución en la producción de agua de los acuíferos que son explotados por las cooperativas. Por ejemplo, acá en mi barrio, al menos aquí en mi casa, tiene una presión adecuada. Me imagino que debo estar cerca de, de una bomba de distribución. Pero los que están más alejados poco a poco van perdiendo presión. Y a algunos ya les llega apenas les llega el agua.
Pero si los que están cerca, digamos, agarran y usan a troche y mochi sin medir los volúmenes de agua, van a afectar a los que están más alejados. Bueno, ver la forma de cómo reutilizar el agua, ¿no? Y fíjense, lógicamente que la planta de tratamiento de efluentes les va a permitir captar también agua que esté en condiciones para volver a reutilizar. No voy a entrar mucho en detalle porque si no se van a cansar. Aquí habla de los residuos. Ya ayer escuché también de que ustedes opinaron respecto a la clasificación. Por ejemplo, en la PIL, me gustaría haberles mostrado la fotografía de una impresión que hice. Efectivamente, ellos tienen un área donde hacen una clasificación de su basura. Lógicamente que hay gente que es interesada y en estos residuos los compra. Por ejemplo, los pales de madera, cuando son nuevos valen alrededor de $20. Ya en el tiempo se fregan, aunque sea ya puede servir para hacer un majadito de pato en forma usando leña, ¿no? O hacer un somón, que sea. Entonces se constituyen residuos que se pueden usar como leña, ¿no? Pero ya en el caso de los tubos fluorescentes, cuando estos se queman en algunas áreas, la planta es muy grande. Estos focos fluorescentes tienen, si no me equivoco, neón. La emisión de, si reventamos un foco y lo botamos porque nos estorba, ese neón se va a difundir al medio. Si en todo un barrio rompemos unos 20 de estos focos, alguien lo va a absorber, ¿no? Entonces, plástico, bolsa, lubricante, o sea, se genera bastante basura, ¿ya? Eh, por ejemplo, en cuanto a lo que ellos obtienen, leche de soya también, ese residuo, son vendidos como alimento balanceado, ¿no? Habla de contar con empresas que le hacen la disposición final de los residuos que se generan en la parte interna de la empresa. En fin, como ustedes ven, esto complementa todo aquello que ustedes han visto en la ISO 14001, dotar de equipos de protección, poner señaléticas, aquel que no use el casco o no use el barbijo, la cofia, los multan, ¿no? Y caso contrario, si eso está de acuerdo a que una reunión de, en la cual participan trabajadores y se llega a un acuerdo a que se debe usar y aquel que incumpla se lo sancione. Entonces, el que hace el control lo pidió al tipo sin usar su mandil o su copia, lo anota y bueno, después recibe sanción. Ayer hablaba la ingeniera de la medición y control de ruido. Igual, hay lugares donde el ruido que se genera es fuerte. A la larga esos trabajadores van a quedar sordos, ¿no? De instalación de duchas, si viera alguien se quemó, por ejemplo, con soda cáustica, rapidito. Disponer donde se le pueda dar una atención. Señales recordatorias, igual, ¿no? Bueno, entonces, como ustedes ven, las empresas presentan esto, pero si no se les hace un control in situ, es decir, bueno, ustedes dicen que han hecho esto, a ver, quiero ver, vamos a ir a ver, han mejorado sus cámaras,
Para eso están el caso de estos departamentos, como el que vimos en el taller de ayer, que son aquellas encargadas de hacer inspección, control, ¿no es cierto? Bien, aquí por ejemplo, fíjense, se hicieron en tal área, tal lugar, en qué fecha, cuántos decibeles. Generalmente no debe pasar arriba de 69. Por ejemplo, estos valores de 70.4, 71.7 son altos. Entonces hay que dotar a estos trabajadores que están en estas áreas de protectores auditivos adecuados. Bueno, y fíjense, ¿no? Entonces hay valores muy altos en algunas. Más que todo acá en la recesión, en la cual llegan la materia prima, que es la leche, en cisternas, ¿no? Donde funcionan los compresores. Bueno, entonces, eh, se debe tomar como límite en el siglo 85. Aquellos que están por arriba, entonces hay que dotar de protectores auditivos adecuados. Bueno, jóvenes, esto es lo que yo les decía a este genera. Esto es importante. Las aguas residuales que se generan, por ejemplo, si son valores en dBO, dQo, no se puede botar nomás a un riachuelo o un punto de descarga. Entonces, directamente se efectúa un tratamiento, pero como esta empresa tiene una planta, la más grande de Bolivia, entonces se adecua el agua y recién de ahí se envía a un punto de descarga con valores más bajos. Fíjense, jóvenes, aquí firma, ¿no? El representante legal de la empresa. ¿Listo? Y como ustedes verán, yo creo de que con esto que acabo de mostrar, ustedes pueden comprender la importancia que tiene la ISO 14001 en que las empresas se comprometen a identificar y minimizar los impactos que se generan dentro de las mismas. ¿Está claro ustedes, jóvenes? Estos jóvenes. Positivo, licenciado. Bueno, con esto, mejor ejemplo. ¿Ya? Voy a tener que inventarme un estudio de caso para que podamos desarrollar la aplicación de esta ISO. ¿Ya? No me han dicho cómo están en el avance de su proyecto. A ver, quiero escuchar. Licenciado, acerca de eso, pasa que ese día no entré a clase yo, bueno, estaba un poco ocupado, no llegué a escuchar muy bien. Mi compañero decía, creo que había que ver un proyecto de ahí, modificar algo, ¿no? ¿Cómo era? Yo les expliqué y les mostré cómo podían hacer. Les dije, bajen un proyecto de diseño de sistema de gestión ambiental. Por ejemplo, ¿de qué te gustaría hacer, Adrián? Me llama mucho, no sé, licenciado, es que depende de cuál te llama, a mí cualquiera, la verdad, pero me gustaría algo que sea de aguas residuales, me llama más la atención, ¿no? Mm, A ver, un ratito, vamos a ver acá. Licenciado, acerca de eso, hay empresas, o si se puede llamar así, o que se dedican a hacer excavaciones para extraer agua en domicilios privados. Esas empresas cuentan con una licencia de funcionamiento. ¿Es legal que puedan Hay, acabar y sacar? hay empresas que cumplen con eso y aunque no crean al iniciar sus actividades, también
están sujetas al cumplimiento de la ley 373. Hay empresas Sí. que hacen perforación de pozos. Y Yo lo decía porque será que no crean una competencia para Zaguapaco, para Hilo. Bueno, aunque hay empresas legales, hay también personas o empresas ilegales que se dedican a hacer eso en los domicilios, ¿no? eh, es- o sea, está eso legalizado. Hoy en día, incluso a las empresas que tienen su pozo propio, Sí. les colocan un medidor. Tendrá un Mm, costo más bajo, pero igual. eh, Se está utilizando un recurso que está bajo tierra y que en este caso el agua tiene que llegar a todas las personas. Y, por ejemplo, Coca-Cola, que está acá sobre el cuarto anillo, tenían ellos un pozo a más de 100 metros de profundidad y colapsó en un momento dado. Entonces tuvieron que volver a perforar otro pozo. Los volúmenes de agua que emplea esa empresa son grandes. Y a la larga, pues, esos acuíferos que llegan a los distintos barrios no son eternos, ¿no? Se van a agotar. Entonces, ese es el problema. De que creo que hace unos 5 o 10 años se implementó, sacó una ley en la cual las empresas que tienen pozo propio igual tienen que pagar. ¿Ya? Eso está ahí. ¿Listo? Yo en la empresa que trabajé era un pozo viejísimo. Y si bien no tenía la capacidad de, por ejemplo, nosotros estábamos 100 metros cúbicos hora, 100.000 litros de agua en una hora. Y ese pocito botaba 10 o 20. Y se hizo una preparación de un pozo. Y recuerdo que la empresa lamentablemente ya en las pruebas de succión se les colapsó, se le cerró una parte de las cañerías y otra vez tuvieron que perforar. Y a la segunda vez ya el pozo ese botaba 90.000 litros de agua hora. Más aladito estaba Cifra. Todas las industrias que están en el parque industrial, la mayoría tiene agua de pozo propio. Pero tienen que pagar igual. No mucho como tiene el costo del agua domiciliario, pero igual. ¿Listo? bien, ¿no? No sabía ese dato. No, es bien grave. Recuerdo que nuestro pozo le quitó capacidad al pozo que tenía Cifra, que era vecino de nuestra área. Lógico. Entonces les digo, el agua no es eterna. Cualquier rato, el día en que ocurra eso acá en Santa Cruz va a ser grave. ¿De dónde vamos a captar agua? De aguas superficiales. Y las aguas superficiales, en este caso de los ríos, arrastran muchas impurezas. Entonces hay que hacerle un tratamiento. ¿Alguien es de Camiri del grupo?